Iglesia Cristiana Alto Refugio. Un refugio de amor para ti y tu familia. El mensaje para hoy. Muy buenos días a todos. Quiero darles la bienvenida en esta mañana. Quisiera que me acompañen al libro de Joel, capítulo 2, versículo 28. El tema de hoy es creyendo en nuestros sueños. Y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te pido que seas haciendo algo nuevo en medio de nuestras vidas. Padre, tu palabra dice que tú nos vas a dar sueños y visiones. Te pido que en nuestro corazón, Señor, tú hagas una obra en medio de esta mañana. Hagas algo diferente, Dios. Pon esperanza en nuestro corazón y muéstranos aquellas cosas que estorban nuestros sueños. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todos tenemos sueños y anhelos y anhelamos ver las promesas de Dios cumplirse en nuestra vida. Algunos sueñan irse de misiones, quieren ser evangelistas, quieren disfrutar de la vida y tener oportunidades. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Sin duda queremos tener una vida bendecida, interesante, queremos ser exitosos y hacer con nuestras vidas algo valioso. Sin embargo, hoy en día muchos cristianos viven vidas monótonas, están inseguros acerca de su futuro y de las cosas de Dios, actúan como los eternos perdedores. Esta es una frase que viene del inglés, que se usa en los deportes y que no es original de Polito. Significa a alguien que se espera que siempre pierda, un equipo de última categoría. No puedes conformarte con ser solamente un espectador. No puede ser que lo más interesante que pasa en tu semana sea lo que pasó en la novela que vieron el día viernes. ¿Somos de verdad eternos perdedores? ¿Somos de verdad eternos perdedores? No, todo lo contrario. Vamos a ir a Jeremías 29. Jeremías 29, versículo 11 al 13. Les voy a leer la versión Palabra de Dios para todos. Dice: sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Dios tiene un plan maravilloso para nuestras vidas, más grande de lo que jamás podemos imaginar. Quiere bendecirnos con aquello que nuestro corazón anhela. Dios lo ha equipado a usted con dones y talentos que lo capacitan para la obra y sueños que usted anhela cumplir. Usted ha sido llamado a ser un valiente conquistador. Ahora vamos a estudiar la Biblia, vamos a ver cómo podemos prepararnos para conquistar. Y voy a hablar acerca de algunos obstáculos que necesitamos vencer de tal manera que podamos ir alcanzando esos sueños que tanto anhelamos. El pastor Dante Gebel tiene una frase muy interesante. Él dice: no intentes, entrena, porque el que intenta ya va cargado de duda y está destinado al fracaso. Pero en la vida hay que entrenarse, y entrenarse es prepararse para ganar. Nadie se entrena para perder. Todos se entrenan para llegar a la meta. Así que vamos a ver qué obstáculos necesitamos vencer. Uno de ellos es la pereza versus diligencia. Vamos a ir por favor a Proverbios 13:4. ¿Ya estamos ahí?
Yo sé que el día de hoy amaneció un poquito frío y está lloviendo, pero necesitamos despertarnos un poquito, animarnos y disponernos a escuchar la palabra. ¿Amén o no? Puedo ver una sonrisa, puedo ver, estamos en la iglesia, estamos compartiendo la palabra con el Señor, entonces podemos estar felices, ¿verdad? Estamos de buen ánimo. Amén, ya. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Vamos un poquito más allá, a Proverbios 19:24. Vamos a ver qué dice. ¿Estamos ahí? El perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca la llevará. Mire, la pereza es la que nos dice, cuando tenga tiempo serviré en la iglesia. Un día más no va a ser la diferencia. Esos son para los que quieren bajar de peso, que tienen que hacer dieta, que ni sé qué, que quieren correr, que ni sé qué, se levanten, no, un día más, no va a pasar nada. O dices, estoy muy cansado, mañana voy a orar, no siento ganas. Aplazará las cosas una y otra vez. Nunca va a ser el momento preciso, propicio para actuar. Así nunca va a lograr nada. Fíjese que algunos sinónimos de la pereza son negligente, descuidado, lento e inactivo. La pereza está detrás de la falta de compromiso, del desorden. ¿Cuántos son desordenados? No deberían haber amenes en esa parte, pero bueno. La inconstancia, el negativismo. He escuchado a personas decir, yo quiero ser evangelista o quiero servir en este ministerio. Y yo puedo ver el entusiasmo en ellos. Y entonces, cuando se les da la oportunidad, no se prepararon para predicar, faltaron a las reuniones, cumplen a medias, no saben que los sueños cuestan trabajo. ¿Alcanzará su sueño alguien que no hace el esfuerzo que se requiere para lograrlo? No. Cuando alguien de verdad quiere algo, se dedica, se esfuerza, pone sus tiempos, sus recursos, hará lo imposible para conseguirlo. Cuando nosotros, por ejemplo, organizamos los encuentros, hay gente que viene y dice, la pastora está a cargo, y entonces, ay pastora, no tengo plata y no puedo ir, así que no voy. Y uno se queda así como, bueno, ¿pero quieres ir o no? Sí, pero es que no tengo el dinero para los encuentros. Se necesita dinero para poder cubrir los gastos del viaje, del hotel y todo. Pero es diferente una persona que viene y dice, pastora, yo quiero ir al encuentro, me muero por ir al encuentro, pero no tengo el dinero, ¿qué puedo hacer? Dígame, ¿qué hacemos? Y está entusiasmada y quiere hacerlo. Cuando nosotros estábamos, yo vengo de otra iglesia, y cuando los jóvenes organizábamos los encuentros, por ejemplo, y había alguien que no tenía el dinero, nos poníamos afuera de la iglesia a vender tortas, salíamos a las colas, iban a los parques a vender sándwiches, pero nos esforzábamos por conseguir el dinero para ese encuentro, porque ellos tenían de verdad ganas para ir. Y sabe, esa gente que se esfuerza por las cosas de Dios sale tan bendecida. Esa gente volvía de los encuentros transformados, cambiados, pero las otras personas se pierden esa bendición. También recuerdo una amiga. Eso lo voy a contar un poquito más allá, ese ejemplo. Vamos a ir a Hebreos 6:12. Aquí nos está diciendo, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquello que por la fe y la paciencia heredan las promesas. En otras palabras nos dice, no deje de trabajar hasta que haya alcanzado su meta y su sueño. Muchísimas veces le damos chance a la pereza. Decimos, esta noche voy a orar. No sé cuántos han hecho esto, pero yo sé que yo sí. Entonces vamos a orar, pero como ya es medio tarde, entonces me pongo la pijama, me lavo los dientes y me siento en la cama, cojo mi Biblia, empiezo a leer, empiezo a orar. Y cuando me doy cuenta ya estoy deslizándome, y cuando me di cuenta ya estoy acostada durmiendo. ¿No le ha pasado a usted eso? Entonces al día siguiente, ¿qué pasa? Estamos con cargo de conciencia porque no pudimos orar, y entonces decimos, esta noche voy a volver a orar, y se repite la historia. Si queremos vencer la pereza, debemos ser diligentes y rápidos, debemos ser activos, listos para ponernos a la obra. Cuando la pereza dice luego, nosotros tenemos que decir ahora,
Si la pereza dice mañana, entonces es hoy. Yo tenía muchos problemas en una clase de matemáticas. Yo era recontra vaga y me quedaba todos los supletorios todos los años. Yo era súper mala, pero en las otras cosas sí tenía buenas notas. Y me di cuenta que cuando la maestra empezaba a hablar, era como que mi espíritu se iba, ¿no? y volaba por el patio del colegio, ¿no? Y entonces cuando sonaba el timbre de la clase era como que regresaba, ¿no? Y de verdad no tenía idea de qué había hablado la maestra, no tenía idea. Y entonces cuando llegué a tercer año dije, estoy cansada de esto, estoy harta de esta situación, porque los que se han quedado supletorios saben que tienen que quedarse un par de semanas más estudiando. Sus amigos ya están de vacaciones, pero usted tiene que estar en el colegio rindiendo un examen que es bien estresante, porque algunos se quedan hasta por un punto. No sé cómo será ahora, pero en mi época era así. Entonces no era bonito, y estaba harta y estaba cansada, y dije nunca más. Y entonces cuando vino el nuevo año, empezaron las clases y yo ya me iba por otro lado. No, me quedo aquí, voy a atender, abría los ojos, me esforcé y atendía la clase, preguntaba a mis compañeros, trabajé y nunca más me volví a quedar el supletorio, jamás. Me gustaría decir que sacaba 20, pero realmente tenía un promedio de 17, 16, pero para mí ya eso era un milagro. El esfuerzo rindió fruto. Otro obstáculo que necesitamos vencer es la duda, la indecisión, falta de convicción versus la fe en Dios. Vamos a ir por favor a Santiago, capítulo 1, versículo 6 al 8. Vamos, Santiago, capítulo 1, versículo del 6 al 8. Dice, sí tengo la versión normal. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Usted sabe, el mar va y viene, va y viene. No piense que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El doble ánimo es un día estoy bien, un día estoy mal. Un día sí quiero hacerlo, otro día no quiero hacerlo. Y van y vienen. Hay personas que no saben lo que quieren. Un día creen una cosa y al siguiente están dudando. No tienen dirección ni propósito. Nunca terminan lo que empiezan. Analicemos un versículo. Yo se los voy a leer, pero usted puede apuntarlo. Santiago 2, versículo 18 al 20. Les voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, pero alguien puede decir, esta versión es bien interesante, es como una conversación. Dice, unos tienen fe, otros hacen buenas obras. Mi respuesta es que tú no puedes demostrarme que tienes fe si no haces nada. En cambio, yo te demuestro mi fe con las buenas obras que hago. ¿Crees que hay un solo Dios? ¡Qué bien! Pero los demonios también creen que hay un solo Dios y tiemblan de miedo. No seas tonto, la fe sin hechos no sirve para nada. En Daniel 11:32, no vamos a ir ahí, mas el pueblo que conoce a su Dios, dice, se esforzará y actuará. ¿Cuántas veces he escuchado a cristianos decir, yo sí tengo fe, yo sí creo, pero... Y no importa lo que digan, ese pero revela dudas en el corazón. Seamos sinceros. ¿Crees en Dios? Los demonios también creen y tienen más seguridad que algunos cristianos hoy en día de que la palabra de Dios es verdad. Sus convicciones se demuestran mediante sus acciones, poniendo manos a la obra, sirviendo en la iglesia, en su diario vivir. No use excusas para no creer. Es que soy pobre, es que no terminé el colegio, es que soy minusválido, no soy tan inteligente. Así he escuchado gente que dice, no soy tan inteligente, yo no me puedo memorizar los versículos, es que mis papás no me quieren, o como está de moda en nuestro país, la culpa es de los ricos y de la oligarquía. ¿Cómo pues puede ser alguien bendecido que prefiere creer en sus limitaciones en vez de la infinita gracia de Dios?
Cuando confiamos en Dios, las limitaciones desaparecen. Conozco la historia de un hombre que vivía debajo de un puente. Era totalmente pobre y un día un panfleto evangelístico cayó en sus pies. Él lo leyó y recibió a Cristo. Y Dios lo levantó hasta ser millonario. Y él decía que su misión y su propósito era suplir económicamente en la iglesia. Era un sueño imposible, pero Dios lo hizo. Ustedes recuerdan el caso de este joven, no me acuerdo su nombre, que no tiene brazos ni piernas, pero sin embargo viaja alrededor del mundo dando conferencias, animando a los demás a seguir soñando con sus vidas. Conozco también una historia de un hijo de un misionero que muere en manos de una tribu que querían evangelizar, y este mismo joven regresa con su familia a evangelizar a esa misma tribu. Esto pasó aquí en el Ecuador, en el Oriente. Dios nos lleva a hacer cosas increíbles. Crea que Él también puede y quiere hacer cosas extraordinarias a través suyo. Vamos a Hebreos 10:23. Mantengamos, dice, firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Mire, dice, manténgase firme. Ponga su fe en el lugar correcto. Muchos fallan al poner su fe en su fuerza de voluntad. El Espíritu Santo es el único que nos capacita y nos da la fuerza para vencer y cambiar. Él es su compañero de fe. Y fiel es el que prometió, fiel es Dios. Si Dios lo dijo, Dios va a hacerlo. Otro obstáculo que a veces tenemos como cristianos es la ignorancia versus el conocimiento. Escuchaba la prédica de un pastor y decía que lo que algunos no necesitan es oración, sino que se les mande a leer la Biblia, porque es su ignorancia de la palabra lo que los ha llevado a estar en problemas. No les estoy diciendo tontos, sino que ignoran cosas de la palabra, ¿no? Están perdidos porque su Biblia, que debería ser su compás, su GPS, está cogiendo polvo en el librero. Y lo dice Dios: mi pueblo perece por ignorancia. Ahora, cuando nosotros tenemos un problema, nosotros debemos ser diligentes en investigar qué dice Dios al respecto. Buscar prédicas o libros que hablen sobre el tema. Buscar consejería y aprender. Pedirle a Dios que le dé sabiduría sobre su problema. Aprendamos y apliquemos lo aprendido. Vivir sin el conocimiento de la palabra de Dios es como enviar un soldado que está ciego a un campo enemigo. Es un suicidio. Algunos de nosotros saldríamos adelante en nuestras vidas si tan solo supiéramos lo que dice la palabra de Dios respecto de un problema. Muchos se sienten insatisfechos en su propia vida porque no saben que tienen un propósito. No saben cuáles son sus dones, son sus talentos, y hay gente que dice: yo no sé hacer nada, yo no tengo valor, yo no puedo hacerlo. Pero Dios no crea cosas inútiles. Él todo lo ha creado con un propósito. Usted fue creado con un propósito. Mi visión versus la visión de Dios es otro obstáculo. Vamos a ir a Mateo 6:33. Este versículo lo hemos leído muchas veces, pero vamos otra vez allá. ¿Estamos ahí? Uy, estamos ahí. Ya. Algunos tienen su propia versión de Mateo 6:33. Ellos aplican la palabra preocúpese de sus cosas y luego la justicia y el reino de Dios les serán añadidos. Primero yo, Señor, y luego hablaremos de tus planes. Tienen sus prioridades confundidas y su motivación es incorrecta. Dicen: Señor, por ejemplo, ¿cuánto hemos orado así, no? Señor, cambia mi familia. Pero esa motivación viene del tratar de sentirnos bien con nosotros mismos. Es diferente decirle al Señor: Señor, ayúdame a ser de bendición para mi familia. Ayúdame a ser ese agente de cambio
en mi familia. Este es un sueño que agrada a Dios y es una oración que a Dios le va a agradar mucho contestar. O quiere, por ejemplo, ser pastor, pero es porque usted quiere estar al servicio de los demás o porque quiere sentirse importante. Es que soy pastor, entonces le encanta que le digan pastor. Ahora, tenga cuidado de adoptar una visión que Dios no le ha dado, porque esa estará destinada al fracaso. Apunta este versículo, no vamos a ir ahí. Salmos 25, del versículo del 12 a 13 dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Al caminar en obediencia nos ubicamos en un lugar correcto para recibir las promesas. Él nos dará a su tiempo todo lo que necesitamos. No siempre nuestros planes van a coincidir con los de Dios, pero esa no es razón para enojarnos contra Él o amargarnos. Su visión es más amplia y podemos confiar que si rendimos nuestros planes y nuestros sueños a su voluntad, Él obrará en toda situación para nuestro bien. Aun cuando no entendamos el por qué, tengamos la certeza de que Dios nos ama siempre. Él va a guiarnos por un buen camino, que no solo va a ser de bendición para mí, sino para mis hijos también y las generaciones que vengan después de ellos. Usted sabe, la Biblia dice que la bendición va de generación en generación. Ahora, preparémonos para la lluvia. Estaban dos granjeros que oraban por la lluvia. Uno se quedó orando y el otro oró, pero también salió a preparar la tierra. ¿A cuál de los dos finalmente Dios envió la lluvia? ¿A cuál cree usted? Al que salió a preparar la tierra. Así la fe sin obras está muerta. Vamos a ir a Job 22, 28. ¿Me dice amén cuando esté ahí? Este versículo dice: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Lo que está diciendo aquí es: tome una decisión, decida una cosa y trace un plan. ¿Qué es lo que desea su corazón? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Qué promesas desea usted alcanzar? Necesitamos determinación para alcanzar las promesas de Dios. Al tomar una decisión firme, yo hago un compromiso, lo voy a hacer, voy a creer. También debe definir un plan de acción. ¿Qué va a hacer para lograrlo? No se quede ahí sentado. Y ahora sí le voy a contar un testimonio de una chica que estaba en la iglesia, era una joven del grupo de líderes, y ella decía que cuando empezó a venir al grupo de jóvenes, sus padres empezaron a oponerse y no querían que fueran. Y entonces un día le dijeron antes de irse: si tú te vas a tu culto, puedes irte, ándate a tu grupo, pero cuando regreses te espera una paliza. Y entonces ella le dijo: bueno, papito, y salió a su grupo de jóvenes. Y es de verdad, una historia de verdad. Y cuando regresó, dice que le dieron la paliza. Y así siguió por mucho tiempo esa situación, hasta que sus papás se cansaron porque se dieron cuenta que ella estaba determinada a seguir creyendo en el Señor y seguir asistiendo a su culto. Algunos se hubieran ya quedado con la primera advertencia, se hubieran quedado sentados en la casa y se hubieran metido a su cuarto y no hubieran salido. Pero ella estaba determinada. Ella sabía que Dios era fiel. Miren, nunca les faltó el respeto a sus papás, nunca se enojó con ellos, pero ella siempre estaba creyendo por la salvación de su familia. Finalmente, al pasar algunos años, ellos llegaron a la iglesia y se acuerdan siempre de eso. Ella fue un testimonio en su casa a través de la determinación que ella tenía de querer las cosas de Dios, pase lo que pase. La segunda cosa que debemos hacer, no necesariamente en ese orden, pero la Biblia nos dice, vamos a ir a Habacuc 2, versículo 2. ¿Estamos ahí? ¿Ya?
¿Se les perdió Habacuc? ¿No? Vamos a ver qué dice. Jehová dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. La Biblia nos aconseja que pongamos por escrito los sueños, las metas, y pongamos manos a la obra. Ponga su lista en un lugar donde pueda verla. Usted coge, pone, a ver, yo deseo alcanzar esto, yo quiero lograr esto, este es mi sueño. Póngala en un lugar donde la pueda ver. Por ejemplo, el espejo del baño, porque nosotros vamos varias veces al baño, ¿verdad? Vamos de mañana, vamos de noche, siempre estamos por ahí. Entonces, pégala en el espejito donde usted la pueda leer todos los días. Y cuando usted haga eso, véase a sí mismo disfrutando su sueño. Si es una sanidad, véase sano, véase saliendo de su deuda, véase disfrutando ese viaje. Y mientras lo hace, empiece a orar por ese sueño. Riegue y proteja su sueño con oración todos los días. Cada vez que se acuerde, dele gracias a Dios porque la respuesta está cerca. Proclame en voz alta la promesa y actúe de acuerdo a lo que Dios le muestre. Él le va a dar instrucciones, le mostrará estrategias que le ayudarán a marcar el camino. Y no olvide, nuevamente, darle gracias a Dios. Siempre debemos estar agradecidos con el Señor para que nuestro corazón esté preparado para recibir la promesa. Hace mucho tiempo atrás había una escasez de trabajo y ya llevaba muchos meses orando por un trabajo y no pasaba nada. Y entonces un día, como buena cristiana, empecé a entrar en crisis y dije: Señor, ¿hasta cuándo necesito un trabajo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no pasa nada? He orado, he querido, he proclamado la palabra. Y entonces guardé silencio y Dios me habló y me dijo: ¿y has ido a dejar hojas de vida? Y yo, no. Y entonces, ¿cómo quieres que te llamen? Y entonces me di cuenta que había estado orando, que está bien, eso es nuestra parte como cristianos, pero Dios también está esperando que hagamos algo al respecto, que actuemos en base a esa fe. Todo el mundo sabía que había escasez en ese tiempo, no le voy a decir en qué gobierno estábamos, pero dije, bueno, voy a actuar. Entonces hice una lista de trabajos, cogí la guía telefónica, dije, bueno, puedo ir a estos lugares, los actualicé, imprimí mis hojas de vida y fui y entregué mis currículums. En todas las oficinas que yo fui, en todas me dijeron que no estaban buscando gente. Sin embargo, 3 de esos números me llamaron y me ofrecieron un trabajo. Para Dios nada es imposible, pero también tenemos que aprender a escuchar y obedecer lo que Él nos está diciendo. Ahora, yo quiero decirle también, mi trabajo no vino de ninguno de esos lugares. Así que seguí creyendo y Dios movió a una persona a llamarme, una persona que yo no contacté, y me llamaron para ofrecerme un trabajo por el cual yo había estado orando. Yo tenía una lista de cosas que querían ese trabajo y todo eso lo cumplió el Señor. Así, todo, los puntos, las comas, todo lo hizo el Señor. Sin embargo, Dios me pidió moverme por fe. ¿Sí? Amén. Ahora, usted necesita saber también que habrá oposición y debemos prepararnos para esa oposición. Nehemías tenía un sueño: edificar los muros de Jerusalén. Apenas decidieron trabajar en la obra, inmediatamente se levantó la oposición. No vamos a ir ahí, si usted quiere puede apuntar el versículo, Nehemías 4:17. El libro de Nehemías es muy interesante, le recomiendo que se lo lea. Hay muchas verdades del Señor ocultas en ese libro para todo aquel que quiera encontrarlas. En Nehemías 4:17 dice que todos los que trabajaban en la obra lo hacían con una mano en la obra y en la otra tenían la espada. ¿Por qué? Porque los habían amenazado, les habían dicho que iban a atacarlos. Entonces con una mano estaban construyendo el muro y con la otra sostenían la espada mientras iban construyendo. Y también se turnaba. Ellos nunca dejaron de trabajar, nunca se dejaron intimidar, estaban preparados para pelear y defender su sueño. La palabra de Dios es su espada. Con ella usted pelea por la promesa, a través de la oración, protegiendo su sueño. Los sueños se mueven en el plano espiritual.
La pastora Diana habló el domingo pasado acerca de lo invisible, ¿verdad? Viendo lo invisible. Los sueños se mueven en el plano de lo invisible, aún no han sido concebidos. Y el diablo quiere estorbarlo y distraerlo para llevarlo al plano natural. Es decir, él quiere que usted vea sus circunstancias. Es como lo de mi trabajo. Nadie te va a dar trabajo. Ahorita no hay trabajo. Las secretarias me decían, no hay trabajo. Y sin embargo, ¿qué pasó? Me ofrecieron trabajo. Porque no se trata de lo natural, se trata de lo que Dios está haciendo en mi vida y de lo que Él va a hacer. Vamos. Sí, Señor. Hay que darle la gloria al Señor. Amén. Vamos a enfrentar dificultades, pero Dios nos va a dar la victoria. Reprenda toda palabra de mentira que el diablo ponga en su mente. Yo decía, a mí no me importa lo que la gente diga, yo encontraré trabajo. Dios me dijo que vaya y así lo voy a hacer y confiaré. Y me dio el trabajo de mis sueños, más allá de lo que había pedido. Un consejo: no comparta sus sueños con cualquiera. Hay gente que es negativa. Hay gente que va a ser un instrumento del diablo para robar su entusiasmo. Así como Dios puso junto a Nehemías hermanos que lo apoyaron en la construcción de los muros, así va a poner Él en su camino personas que lo van a ayudar y animar. Así que cuando abra su corazón, háblalo con gente que realmente son cristianos firmes en su fe, que lo van a animar. Finalmente, abra su paraguas porque está a punto de llover. Ahora, para terminar, no recuerdo dónde leí, pero alguien escribió que los sueños no tienen fecha de caducidad. No estoy del todo de acuerdo. Es verdad que la edad nunca es un límite para conseguir nuestros sueños, y para algunos sueños nunca es tarde. Conozco la historia de una mujer que a sus 80 años viajó a donde quería ir, tomó clases de cocina, hasta aprendió karate. Hizo muchas cosas con las que ella soñaba y que no pudo hacer cuando era más joven. Y lo hizo, se dispuso, lo determinó, se fijó la meta y lo logró. Ahora, conozco la historia también de una joven que cuando era bien jovencita, Dios puso en su corazón el ser misionera, y ella tenía este sueño de ser misionera, y entonces Dios la llamó a las misiones y le dijo, es ahora. Y entonces ella le respondió, Señor, pero estoy muy joven y aún no me he casado, ¿puedo esperar un poco? Y entonces esperó, y pasaron los años, se casó, tuvo sus hijos, y nuevamente escuchó la voz de Dios que la llamaba y le decía, es hora. Y entonces ella le dijo, Señor, mis hijos están muy pequeños ahora, necesito esperar un poco más. Y nunca más volvió a escuchar la voz de Dios respecto de ese tema. Pasaron los años y entonces ella sintió que ya era el momento. Dijo, bueno, ya estoy desocupada, ya mis hijos están más grandes, y empezó a moverse para poder conseguir todo el dinero que ella necesitaba para financiar su viaje a ese país que estaba en su corazón. Pasaron muchos meses y encontró muchísima oposición. Le fue muy difícil encontrar a alguien que la financiara, pero finalmente lo logró. Cuando llegó a ese país, encontró más resistencia, más oposición. Finalmente uno de sus hijos cayó gravemente enfermo. Tuvieron que regresar a su país de origen. Y entonces ella volvió a orar respecto del tema y le preguntaba al Señor, ¿por qué me pasó todo esto, Dios? Si estoy haciendo lo que tú me pediste, estoy aquí, estaba haciendo la obra, ¿por qué me pasa esto? Y escucha la voz de Dios que le dice, si hubiera sido cuando yo te llamé, nada de esto hubiera ocurrido. El tiempo de ese sueño se le pasó, expiró, caducó, ya no era el momento. Así también en la Biblia encontramos la historia de Saúl. Dios levantó a Saúl como rey de Israel. Tenía grandes planes para él. A través de su reinado, Dios quería bendecir a Israel. Sin embargo, Saúl se desvió de una vida santa y cayó en desgracia. Dios tuvo que levantar en su lugar
a otra persona. El sueño de Saúl expiró. Y aun si se hubiera arrepentido, él ya nunca más volvería a ser rey. Y hasta el día de hoy es conocido como un cobarde. Y así murió. El decir que los sueños no tienen fecha de caducidad encierra un poco de comodidad. Cuando tengas ganas, entonces ahí empieza a trabajar por tus sueños. Usted es el único que puede sabotear sus sueños, sus metas, sus planes. Cuídelos. Cuide lo que Dios pone en su corazón. Sea diligente. Trabaje en sus sueños cuando aún hay tiempo. Sin duda, nunca es tarde para confiar en Dios ni empezar a soñar, pero necesitamos poner manos a la obra. Yo quisiera terminar con un versículo. Me gustaría que vamos allá. Es Salmo 126. Este de aquí es uno de mis salmos favoritos. Dios me lo trajo a memoria la noche de ayer. Me encanta mucho. ¿Estamos ahí? Mire, dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Mire, cuando usted recibió a Jesús en su corazón, usted es como un cautivo que regresó a la tierra prometida. Y dice la Biblia que seremos como los que sueñan, que nuestra boca se va a llenar de risa y nuestra lengua de alabanza. Los que sueñan son gente que tiene esperanza. El mundo no tiene esperanza, pero nosotros sí. Tenemos una esperanza eterna que no se corrompe, que no se acaba, que no tiene límites, porque nuestro Señor es poderoso para hacer todo lo que Él anhela y desea. Mire, en el siguiente versículo, esta es mi parte favorita, dice en el versículo 5: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Mire, los sueños cuestan trabajo, cuestan esfuerzo, y algunas promesas de Dios cuestan lágrimas, dolor. Y dice que vamos a ir llorando tal vez con la preciosa semilla, con ese sueño que Dios nos ha dado, pero Él dice que vamos a volver con regocijo, con el fruto de esa oración en nuestras manos, con ese sueño cumplido. Es una promesa de parte del Señor. Así que en esta mañana me gustaría que oremos juntos. Tengo algunas cosas que Dios puso en mi corazón orar, y si hay sueños en su corazón que están rotos, sueños que tal vez usted piensa que expiraron, Dios tiene el poder de traer nueva vida sobre esos sueños y darle nuevos sueños si es el caso. Pero sea lo que sea, me gustaría que oremos juntos como iglesia por esos sueños. ¿Parece? Vamos a ponernos de pie, de pies. Tenga presente esos sueños que usted tiene en su corazón. Dios, tú nos dices esta preciosa palabra. Tú nos sacaste de la cautividad del mundo, Señor, y nos dijiste que seremos como los que sueñan. Padre, algunos vamos llorando, vamos andando con esa preciosa semilla, Dios. Te pido que nos dé las fuerzas en medio del camino, Señor, para seguir creyendo y no perder la esperanza de que veremos el fruto de ese sueño, Señor. Te pido, Señor, por todos los sueños que están muertos y olvidados, Señor. Aquellos sueños que ya dejamos de creer porque pensamos que ya no tienen solución. Señor, sopla tu aliento sobre esos sueños, Señor. Sácalos nuevamente. Hazlos vivir, Dios, si así es tu voluntad. Pon sueños nuevos en medio de tu iglesia. Pon sueños nuevos, Dios.
metas nuevas. Haznos soñar. Llénanos de esperanza, Dios. Queremos ver milagros en medio de nuestra casa, en medio de nuestra iglesia. Queremos siempre estar dando testimonio de las cosas maravillosas que estás haciendo en nosotros. Queremos que los demás vean cómo nos bendices. Que ellos vean que tú eres un Dios maravilloso, lleno de amor, cargado de bendición. Señor, te pido, muéstranos el camino. Provee lo que necesitamos para alcanzar esos sueños. Quita toda parálisis, Señor, y reprendemos toda palabra que se ha levantado en contra de estos sueños. Oramos en contra de toda oposición. Oramos en contra de toda palabra de duda, de incredulidad, de toda cosa que nos dice no puedes, no lo lograrás. Hoy decidimos levantarnos por fe y creer que ese sueño se cumple. Ve a su hogar siendo levantado por el Señor, siendo afirmado. Vemos a nuestros hijos volver a casa, Señor. Nos vemos sanos, nos vemos con un plato de comida en nuestra mesa, Señor. Tú provees trabajos, provees nuevas oportunidades, Dios. Y te damos gracias por las cosas que vamos a ver, por las cosas que tú vas a hacer, que tú ya estás haciendo ahora. Aunque no lo veamos, Señor, tú ya estás trabajando en nuestro favor. Padre, que hoy sea el comienzo de algo nuevo, Señor. Que ninguno de los que estamos aquí se pare en seco, sino que caminen constantemente. Nunca sean perezosos, nunca dejen de ser diligentes, sino que seamos realmente imitadores de aquellos que alcanzan la promesa por medio de la fe y de la paciencia. Nos maravillamos en tu presencia, Señor. Haces cosas increíbles en medio de nosotros, cosas que no imaginábamos hacer ni lograr, cosas que no pensábamos que fueran posibles. Eres un Dios maravilloso. Te pido que abras la mente de cada uno, Señor. La palabra dice, no seas escaso. Dice, extiende tus estacas, extiende las carpas, extiende los límites de tus tiendas. Señor, queremos creer como tú crees. Tú ves las cosas de otra manera, Señor. Para ti nada es imposible y queremos ver las cosas desde tu punto de vista, Dios. Queremos soñar, estar llenos de esperanza todo el tiempo, Dios. Te pido que bendigas cada sueño que hay en este lugar. Protégelo, Señor, con tu Espíritu Santo. Y te pido que nos des dirección también. Danos tu palabra, muéstranos el camino, mi Señor. Y siempre queremos tener un corazón agradecido. Te amamos, Señor, y bendecimos tu nombre en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Cristiana Alto Refugio.